hermosa gente bonita. Nuevamente les doy la bienvenida a mi cocina. Hoy vamos a preparar un espagueti con camarones, tocino y morrón. Miren, vamos a ver qué es lo que se necesita. Voy a ocupar yo medio kilo de pasta para espagueti, 1 kilo de camarones, ya sea pelados o sin pelar, que nosotros lo podemos después pelar. 1/4 de tocino, de puerco o de pavo, del que a ustedes les guste más. Yo en esta ocasión voy a ocupar de puerco. 3 chiles morrones de diferente color para que le dé una variedad de colores a la pasta. Vamos a ocupar medio cuarto de crema, pero le vamos a agregar media crema. Para hervir nuestra pasta vamos a necesitar un trozo de cebolla y 4 hojitas de laurel. Vamos a empezar a poner nuestra pasta a hervir. Bueno, vamos a agregar nuestra pasta. Ya puse mi agua a calentar. Voy a agregarle mi cebolla, mis 4 hojitas de laurel y un poco de sal. Miren la cantidad de sal que es una cucharadita cafetera. Conforme vayan necesitando la sal por la crema, vamos a írsela agregando. Recuerden que tenemos que seguir las instrucciones de nuestra pasta según cómo sea su cocción y todo. Por ejemplo, en este tipo de pasta son 12 minutos lo que yo le dejo a mi espagueti para que se quede al dente. Ya que nuestra pasta está bien sumergida, vamos a dejarla los 12 minutos. En lo que se está cociendo nuestra pasta, vamos a pasar a picar. El tocino lo vamos a picar en cuadritos para después freír. Esto que estamos haciendo lo vamos a hacer con todo el tocino. Bueno, una vez que ya transcurrieron mis 12 minutos, lo pongo a escurrir y lo dejo ahí. Mientras, recuerda que estuvimos picando el tocino en trocitos. Ya está nuestro tocino. Ahora vamos a picar nuestro pimiento morrón. Bueno, esto lo voy a pasar para acá. En el pimiento morrón se hace exactamente lo mismo que hicimos con el chile habanero. Solo le vamos a hacer esto. Este chile, como no pica, lo podemos hacer con las manos. ¿Ya vieron? Lo partimos. Si le quieren quitar esta parte de acá, pueden quitárselo, es a su gusto de ustedes. De aquí vamos a filetear nuestro chile morrón. Esto vamos a hacer con estos otros 2 chiles. Bueno, por lo mientras vamos a empezar a echar nuestro tocino para que se vaya friendo. No le agregué nada de aceite, con la misma grasa del tocino se va a cocinar. El tocino suelta su grasita y con eso mismo vamos a sazonar nuestro espagueti. Mientras vamos a seguir fileteando nuestro chile morrón. Bueno, así es como debe de quedar nuestro tocino. Así, bien doradito. Lo vamos a sacar para poder seguir friendo las demás cosas. Bueno, sancochando, porque no vamos a freírlo así. Si ustedes quieren, aquí en este momento le pueden quitar la grasita que soltó el camarón, perdón, que soltó el tocino y agregarle mantequilla. O simplemente nada más sacarle la grasita y con lo que quede pueden seguir friendo su pasta y sus demás condimentos. Bueno, ahorita que terminemos regresamos.
En este momento vamos a agregarle los camarones. Y dejamos que se empiece a cocinar el camarón. No hay que cocinarlo mucho para que se sienta firme cuando lo muerdamos. Porque sí se han dado cuenta que en ocasiones hay camarones que los muerden y ya están muy secos. Deben de quedar firmes, jugositos. Así, solo es muy poco tiempo. La cocción de los mariscos es muy poco tiempo. Bueno, estos chiles son Tampico. Para agregarle un poquito de picor a nuestro espagueti. Es opcional esto. Vamos a tomar unos 2 o 3 chilitos y los vamos a filetear muy delgadito para ponérselo encima a nuestro plato de espagueti. Bueno, pero es al gusto porque este picante pues es muy fuerte. Pueden ponerle también chilitos verdes de serrano, pueden ponerle también, yo creo, bueno, yo me imagino que unos habaneros también a los que les gusta mucho el picante. Solo vamos para poder darle tantito picor a nuestra pasta. Solo poquito. Si no te gusta el picante, pues no lo hagas. Miren, así es como debe de quedar nuestro camarón. Lo vamos a sacar para poder echar nuestro chile morrón. Recuerden que el chile morrón es muy blandito, muy suavecito. Entonces solo le vamos a dar una sancochadita. Supuestamente esto es 1 kilo de camarón, que no lo creo, pero en fin, creámosles a nuestros comerciantes. Vamos a agregar nuestro chile morrón, miren qué bonito se ve. ¿Saben qué pienso? Que vamos a tener que cambiar de cacerola. Yo les quería decir, si a veces tengo fallas, bueno, no soy una chef, ni tampoco soy una cocinera profesional. Soy una ama de casa que me encanta la cocina y me encanta hacer muchos platillos para mi familia y compartirlos con ustedes, porque si me gusta la cocina, pues quiero compartir todo lo poquito que Diosito me ha dado de saber con ustedes, mis mujeres hermosas. Si a lo mejor tengo errores a veces, pues nunca había yo estado ante una cámara. Y hoy me atreví. Dios me dio la fuerza para poder estar con ustedes. Dice la palabra de Dios que cuando uno hace las cosas es porque es el momento exacto en que Dios lo elige. Y creo que este fue el momento exacto para que yo pudiera pues estar con ustedes, hablar con ustedes, darles un poquito de mis consejos, de lo que a mí me gusta hacer, porque esto me apasiona, la cocina me apasiona. Y si hubiera yo tenido la oportunidad de estudiar, a lo mejor hubiera yo estudiado para ser chef. Pero pues no, a veces no tenemos todos esa oportunidad, o no sé, pero hubiera yo sido eso. Bueno, mujeres hermosas, vamos viendo cómo va quedando nuestro chile morrón. Recuerden que no debe de quedar muy bien cocido. Miren, mujeres hermosas, aquí vamos a vaciar nuestro chile morrón, que nada más fue, como les dije, una sancochadita para que se ablandeciera un poquito más. Y vamos a agregar ahora nuestro espagueti. Una vez que saquemos todo esto, vamos a agregar nuestro espagueti. Bueno, ya que terminamos de sacar nuestro chile morrón, ¿se dan cuenta cómo soltó el tocino, el camarón y todo lo que freímos aquí? Pues ahí mismo vamos a echar nuestro espagueti. Y vamos a darle una sancochadita para que quede, siempre un poquito el sabor. Aquí también le pueden agregar mantequilla si ustedes gustan. Le pueden agregar
una cucharadita de mantequilla, aceite de olivo, lo que ustedes quieran agregarle, ustedes pónganle también de su toque, de ustedes, porque todas sabemos cómo le gusta a nuestra familia la comida, a nuestra familia que le agrade lo que nosotros hacemos, porque a todos les gusta la cocina de mamá, ¿o no? A todos nos gusta cómo nos cocina nuestra madre. Bueno, creo que sí, vamos a tener que pasar nuestro espagueti a otra cacerola. Ya saben, mujeres, que a mí no me puede faltar mi sazonador. Aquí es cuando se lo agrego para que se me sazone con nuestro espagueti. A mover otra vez y volvemos a abrir. Aquí ya le agregamos nuestra crema. Es al gusto, como ustedes quieran. Si quieren más crema, si no les quieren poner crema, pues no le pongan crema. Pero pues el espagueti se llama con crema. Agregamos nuestra media crema. Vamos a ver si le hace falta más crema. Y le ponemos un poquito más de crema. Vamos a cambiar de utensilio para que se nos pueda mezclar muy bien nuestra crema. Me parece que sí vamos a necesitar un poco más de crema. Yo creo que vamos a necesitar otro cuartito. Bueno, porque a nosotros nos gusta muy cremosito. ¿O a ustedes les gusta así? Así estaría bien para ustedes. Esto lo podemos hacer en una cena, con nuestra pareja, un vinito. Yo creo que iría muy bien. También es como plato fuerte. ¿Por qué? Porque lleva todo. Vamos a limpiar muy bien nuestro trastecito para nuestra crema. Bien, miren, con esta crema puede que para ustedes sea suficiente. Bueno, pero como acá en casa nos gusta más, voy a ponerle más crema. Volvemos. Bueno, miren, ya le agregué un poco más de crema. Solo le agregué como un cuartito más de crema. Bueno, para mí, porque a mí me gusta mucho con la crema. Vamos a agregar nuestro tocino, que es cuando ya vamos a hacer las mezclas. Aquí agregamos nuestro tocino. Por eso les digo que su espagueti tiene que quedar al dente. Por todo esto que hacemos, si no se nos pasa de cocción, se nos puede batir. Miren. Si ustedes vieran cómo huele, pudieran oler la mezcla de la crema con el tocino. De veras, está bueno. Ahora vamos a agregar nuestros camarones. Vamos a reservar un poco para poder adornar nuestro platillo. Seguimos moviendo. Sí tuvimos que cambiar de traste porque ya vieron cómo si abunda. Miren, miren qué rico nada más. A mí me encanta este espagueti. Ustedes dirán que qué hago con tanta comida. Tengo varios dragones acá, incluyendo mis duendecitos. Bueno, vamos a agregar nuestro pimiento. Seguimos moviendo. Miren esto. Miren nada más esto. Los camaroncitos, el tocino. Y vamos a probar. Porque el tocino saben que lleva su sal. Y le echamos el sazonador.
Entonces vamos a probar si con eso quedó perfectamente bien o le podemos agregar un poquito de sal. Recuerde que también el espagueti lo cocimos con sal. Bueno, vamos a probar. Bueno, vamos a probar si está bien de sal o necesitamos ponerle un poco. Está perfecto. Miren cómo queda. Miren qué delicia. Bueno, miren cómo quedó. Vamos a servirnos para probar. Qué bonito se ve, miren. Se ve muy bonito. Vamos a decorar nuestro plato con unos cuantos camarones. ¿No se les antoja? Prepárenlo en su hogar para que puedan agasajar a su familia y vean qué rico es. Vamos a ponerle unos cuantos chilitos encima. Ahora sí, lo vamos a probar. Fíjense nada más, qué ricura. Vamos a probarlo. Hay que tomar camaroncitos porque lo más rico hay un poquitito de picante. Ese chilito le da un sabor rico. Pero sí pica demasiado el pico. Yo lo voy a acompañar con un poquito de agua de piña. Miren nada más de agüita. Ahorita que hace calor, cae de maravilla. Bueno, mi gente bonita, hasta aquí llegó mi video. Espero les haya gustado este platillo y lo acompañen con su pareja, con sus hijos, con su familia. Les agradezco mucho que hayan tomado un poquito de su tiempo para ver este video. Que Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo video. Ya saben, espero me apoyen con un dedito arriba, se suscriban y también le aprieten a la campanita para que pueda notificarles YouTube cuando yo suba otra receta. Gracias y yo voy a seguir disfrutando de mi plato. Bye.